más cordial bienvenida a su esposa, hermana Angélica, bienvenida, Dios le bendiga. Varón, Gracias, pues pastor. bienvenido Gracias, a tu pastor. casa. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles. Todos los que llegan temprano, pues siempre es mejor estar en la casa de Dios. Yo los veo con caras, bueno, veo puros ojitos casi, ¿verdad? Y sus ojitos a veces sonríen más con los ojos que con la boca, ¿verdad? Estoy muy contento y agradezco mucho al pastor la oportunidad que me haya dado de llegar aquí. Gracias, pastor. Sin duda es un privilegio predicar la palabra de Dios, pero también es un honor estar en Esmirna y ser invitado por su pastor. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Filipenses. Gracias, hermana. Filipenses, capítulo número 4. Filipenses. Vamos a abrir Filipenses en uno de los pasajes que nos encanta a todos nosotros y que yo creo que más de una vez nosotros lo hemos estado recitando, lo hemos leído, yo creo que hasta compartido y hemos hecho de este pasaje como un pasaje lema para nuestra vida. Así es que quiero invitarlos a que abran el versículo número 19 de Filipenses 4. Filipenses 4, 19. ¿Lo tienen ya? Muy bien, dice la palabra del Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oiga, qué interesante, dice, mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo, y luego dice, conforme a sus riquezas, y le añade y dice, en gloria en Cristo Jesús. ¿Quiere cerrar sus ojos y oramos al Señor? Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Estamos aquí para adorar tu nombre, glorificarte, Señor, y escuchar tu voz. Reconocemos, Señor, que nuestra vida está a falta y está débil, Señor, cuando tu palabra no llega a nosotros. No nos sentimos completos ni nos sentimos fortalecidos. Por eso hemos llegado hasta aquí, porque queremos, Señor, ser complementados con ese poder de tu palabra y queremos ser nutridos por ti, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, ven en esta mañana y haz algo especial en nosotros, que tu presencia nos cubra, que tu palabra nos hable y que tu Espíritu Santo nos toque en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Estar y vivir en este tiempo es uno de los tiempos más especiales. Podría decir que somos de los más afortunados por vivir en el siglo XXI y vivir en el año 2021. Hemos pasado por unas etapas distintas y difíciles, muchos de nosotros. Tal vez algunos de nosotros hemos visto la muerte muy cerca. ¿Han pasado por algo así? Y muchas veces sentíamos que ya no podíamos más. Personalmente, en el año 2018, después de estar visitando algunos grupos indígenas en el país, llegué a la Sierra Huasteca, a la Sierra Potosina, y estando con los pastores huastecos, o los Tenec, como les llaman, en un retiro espiritual con los pastores indígenas. Estaba ministrando así como estoy yo ahora, y de pronto perdí el conocimiento. Y de ahí me llevaron a la ciudad de Tampico, que era el lugar más cercano. De ahí me recogió mi esposa y me trasladó a la ciudad de Toluca. Cuando llegamos a ese lugar, bueno, yo ni siquiera me di cuenta porque estaba inconsciente. El doctor le dijo a mi esposa que necesitaba con urgencia 4 donadores de sangre. El asunto es que eran las 11 de la noche. Y uno se pregunta, a las 11 de la noche, ¿quién puede conseguir 4 donadores de sangre?
Y a las 11 de la noche, ¿qué laboratorio o banco de sangre recibe donadores? Y a las 11 de la noche, ¿quién encuentra donadores con el tipo de sangre que yo necesitaba con urgencia? Y el doctor esperó un rato y después se fue y dijo, si encuentran donadores me avisan, y se fue. A la siguiente mañana, la primera palabra que expresó cuando abrió la cortinita, ustedes ya saben, en un hospital, el doctor, lo primero que dijo fue, 7 de la mañana, hasta eso llegó temprano el doctor. Fue milagro, todavía estaba vivo yo. Por fin llegaron los donadores, me pusieron 4 transfusiones, 4 litrotes de sangre, porque estaba ya mi hemoglobina en lo más bajo, tenía 4 de nivel de hemoglobina y 2 de plaquetas. Mis defensas estaban en 0 y había tenido neumonía. Eso se llama crisis, yo creo, me imagino. Me llevaron a otro hospital porque el doctor se declaró que ya no podía hacer más. Me llevó mi esposa. Voy a hacerlo corto. Terminando ese proceso de aspirado de médula que ordenó inmediatamente el doctor le dijo a mi esposa, el cuerpo de su esposo está invadido con el 87% de células cancerígenas en su cuerpo. Y solamente le doy 4 horas de vida. Vivir en crisis es tan distinto a solamente creer en Dios. Vivir una vida sin estar cercano a la muerte es distinto. Algunos consideran a la muerte como un proceso o como un evento. Yo creo que es más que eso. Empezamos el proceso de quimioterapia. No voy a contar todo mi testimonio, no vengo a contar mi testimonio. Y el tiempo de crisis es el momento más crucial para la vida del ser humano, en el cual uno aprende que no todo lo que uno pretende realmente vale la pena, o no todo lo que considera con valor de verdad lo es. México está tal vez ahorita en un proceso en el cual la pandemia o la estela de muerte que hay nos hace pensar en la cercanía de la muerte y la crisis que tenemos. Era algo semejante a lo que estaba pasando un hombre que se encontraba en lo que él sabía que era probablemente la proximidad de su muerte. Y yo digo, qué afortunado es saber que yo me voy a morir y que estoy próximo. Pero cuando uno está predicando y pierde el sentido y que a lo mejor queda uno muerto, no nos sentimos tan afortunados. Pero un hombre en crisis hablando a otro hombre, a otro en crisis. Créeme que esto es especial, porque ahora, después de que Dios me sanó de cáncer, que hasta ese punto quiero llegar, Dios me ha permitido estar hablando con hombres y mujeres que están en proceso de cáncer. Y créame, nadie entiende a un hombre o a una mujer que tiene cáncer si no ha tenido cáncer. Usted puede escucharlo muy bonito. Tengo 3 años que me dijeron que tenía 4 horas de vida, pero aquí estoy. Y todavía creo que Dios es un Dios de milagro y que Dios es un Dios poderoso. Porque la razón por la que estoy aquí es que Dios ha hecho milagros. Me encontré con un doctor en una iglesia después de estar en el proceso de cáncer, las quimioterapias y todo lo que usted sabe que representa el cáncer, usted lo sabe, o por lo menos lo ha escuchado. Y me dijo un doctor, usted es un milagro. Y le dije, no, yo soy milagros. Por eso entiendo a todas las hermanas que se llaman milagros.
Y dijo, no, es que hermano, yo soy doctor y cuando yo veo, nosotros tenemos un ojo clínico ya y sabemos lo que va a pasar. Y cuando ponían las fotos en el Facebook de cómo estaba usted en el hospital, yo se lo digo, usted estaba muerto en vida. Yo, doctor, se lo digo, estaba muerto en vida. Y le dije, por eso es que yo creo que Dios es un Dios de milagros y hace milagros. Y por 6 meses que estuve, todos los 6 meses en un hospital sin salir de ahí, 6 meses, yo vi milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Pero el punto en el cual se encuentra la crisis es el momento en el cual se cierne el corazón y el pensamiento del hombre, entonces deambula. Y este hombre del cual quiero hablarles estaba hablando a otras personas en crisis. Él se encontraba en Roma y se encontraba preso en la peor de las situaciones, en la peor de las condiciones y sabía que estaba cerca la muerte. Y escribe a una iglesia que se encontraba también en crisis y que estaba pasando por uno de los procesos más difíciles. Ahí se encontraba la primer mujer europea convertida. La primera, una mujer convertida que era comerciante y se llamaba Lidia. También escribía este hombre en crisis a una niña que de pronto después de una causa de exorcismo y de liberación, de pronto se encontraba ya, aunque era esclava, ahora liberada. Y también se encontraba un hombre que era carcelero que por causa de la depresión estuvo a punto del suicidio. Pero no solamente estaba ahí en ese proceso, eran personas que estaban pasando por la peor circunstancia de sus vidas con carencias, hambre y una tremenda necesidad de algo que pasara en sus vidas. Y este hombre, en lugar de ver la condición en la cual se encontraba, en lugar de pensar en la muerte y reclamar o preguntar a Dios de lo que estaba pasando, decide escribir a otro hombre o a la iglesia que estaba en crisis, creyendo, escúchelo bien, que las riquezas divinas son presentes en aquellos que están ligados al corazón de Dios. Se lo vuelvo a decir, las riquezas divinas están ligadas o están presentes en aquellos que están ligados al corazón de Dios y se unen a la causa de Dios para hacer algo que nadie antes ha hecho. Eso es por eso en el cual se encontraba la crisis y de pronto enuncia en el capítulo 4 que estamos analizando de Filipenses, de pronto en el versículo 4 el hombre en crisis, a una iglesia en crisis empieza anunciando diciendo algo muy claro: gozaos en el Señor, otra vez les digo, gozaos. ¿Cómo es que yo puedo tener esas cualidades que me muestren que estoy ligado al corazón de Dios? ¿Cómo es que yo puedo superar la crisis? ¿Cómo es que en el tiempo del COVID, ante las circunstancias que me están rodeando, ante lo desconocido y lo minúsculo e invisible, que tal vez me siento impotente para poder sobrellevar, cómo puedo yo superarlo? Dice la palabra, una casa muy perfecta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando el negocio está cerrado, cuando el trabajo está faltando, cuando parece que ya no tengo nada para continuar, cuando la familia ya no tiene lo suficiente, Dios viene y nos dice a nosotros que estamos en crisis. Recuérdalo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta y lo hará conforme a sus riquezas. Pero tenemos que estar ligados al corazón de Dios. Eso significa que nuestro interés en lo que Dios está interesado debe estar apegado. Es decir, él estaba diciendo, este hombre en crisis llamado Pablo, yo les he enseñado que lo más importante es estar conectados con Dios. Lo más importante es no ver solamente lo que está pasando, no es caminar en mis propios intereses, sino descubrir el mismo deseo de Dios por lo que está pasando en su corazón. Yo siempre lo he confesado, y aquí está mi esposa.
Cuando yo me enfermé y estaba en el hospital y por fin recobré el sentido, yo estaba bien contento de que ya me iba a morir. Bien contento. Yo dije, ya la hice. Porque Dios hasta me había completado lo que yo siempre le he pedido. Yo le dije al Señor, yo quiero morir sirviéndote, Señor. Y me llegó en el punto en el cual estaba predicando. Es el punto en el cual uno descubre que estar conectado con Dios es lo mejor. Llegó una enfermera que es trabajadora social y dijo, normalmente los hombres o las personas con cáncer siempre tienen amargura y reclaman y preguntan a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si hay otras personas más malas que yo? ¿Por qué si yo tengo niños chiquitos? ¿O por qué si yo tengo tantas cosas que hacer? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué en este momento de pandemia, cuando apenas estaba saliendo adelante, por qué todo se me acaba? ¿Por qué? Y dijo ella, eso es lo que pasa. Y yo le dije, oiga, pero créame que yo no estoy enojado con Dios. Estoy recontento. Y le dije yo, ¿y quién soy yo para preguntarle a Dios por qué? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es el punto que tal vez llevó a Pablo a llegar a la reflexión recordando cuando él, dice el capítulo número 9 del libro de los Hechos, el versículo 6, él temblando y temeroso se cayó del caballo o lo tiraron del caballo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, lo importante no soy yo. Lo importante eres tú. Si tú decides por mí, está bien, pero yo quiero estar conectado a tu corazón, a tu propósito y a tus objetivos. No importa lo que pase, lo importante es que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Y estaban ahí siempre pendientes, ellos estaban pensando, hablando de la iglesia a la cual estaba hablando Pablo, estaban pensando en lo que él estaba diciendo, pero también estaban conscientes que en todo lugar estaba la iglesia ahí, aunque estaba en crisis. Filipenses capítulo número 1, versículo número 12 dice, quiero que sepas, hermanos, todas las cosas que me han sucedido. Es decir, era el misionero dando cuentas a la iglesia. Por eso aquí yo vengo. Y todas las cosas han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cuando yo le dije al doctor, oiga doctor, cuando por fin pude hablar un poquito, le dije, doctor, ¿por qué? ¿O qué es la causa de la leucemia? Me dio la leucemia más agresiva, en 15 días acabó conmigo. 15 días. Y me dijo él, para cáncer líquido tenemos nosotros 0 indicios. Para cáncer sólido, más o menos tenemos idea. Pero en su caso, es mala suerte. Y lo que me dijo él fue, usted es producto de la mala suerte. Y yo ni chance tenía de defenderme. No podía hablar mucho. Pero yo entonces le dije a Dios, Señor, ahora ya no me quiero morir. Ahora ya no me quiero morir. Ahora quiero vivir para demostrarle a esta gente que tú tienes poder, porque estoy más interesado en estar ligado a lo que tú quieres. Y tú quieres que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Lo importante no es qué tan feliz yo voy a estar en tu presencia. Lo importante no es que el morir sea ganancia para mí. Lo importante es que esta gente te conozca.
que tú estés en mi corazón diciéndome que es más urgente predicar el evangelio. Ellos tenían conciencia de que la iglesia, de que la obra del evangelio todavía no había concluido, sino que todavía había muchas cosas por hacer. La iglesia necesita recordar, para superar la crisis, necesito de verdad estar ligada al corazón de Dios. Cuando yo no siento lo que Dios está sintiendo, entonces pasamos por un proceso en el cual estamos inciertos de lo que va a pasar en nuestra vida y lo que este mundo tiene para nosotros. Cuando terminamos el proceso de cáncer con las quimioterapias, el doctor quedó sorprendido porque al mes y medio yo quedé sano. Me vio y le dijo a mi esposa: la médula de su esposo está sana, está limpio. En mes y medio, está limpio, está limpio. Y entonces yo lo entendí. Qué maravilloso es pensar que todavía Dios puede usar nuestras vidas en medio del punto de la agonía. Cuando yo estoy aquí y estoy sentado y estoy viendo y siento que tengo vida, cuando ustedes sienten que tienen fuerzas, de verdad, andar en silla de ruedas y no poderse parar no es nada grato. Ni siquiera poder hablar no es nada grato. Ustedes me están escuchando ahorita a mí porque Dios hizo un milagro, porque la quimio se llevó mi voz y no podía hablar. Pero cuando estamos así no lo sentimos. Y qué importante es llegar al punto de decir: Señor, es que yo sé que mi vida es importante y debo cuidar mi vida, pero qué importante es saber lo que tú quieres para mí y lo que tú quieres que yo haga por los demás. Cuando voy al doctor ahora, por cierto, ese doctor empezó o era ateo. Se reía de nosotros. Pero aquí está mi esposa. Ahora nuestras consultas, porque sigo yendo con él. Parece que el doctor soy yo y que él es el paciente. Y lo he visto derramar sus lágrimas cuando estoy orando por él ahí en su consultorio, creyendo que Jesús tiene poder para hacer grandes cosas. Y Dios quiere usar a su iglesia porque en medio de la crisis todavía Dios tiene iglesia. Y la iglesia fue diseñada para que esa iglesia fuera conquistadora y estuviera ligada al corazón de Dios para hacer todavía lo imposible. Pero algo más que Dios quiere de nosotros, y es que nosotros debemos de cuidar de quien Dios ha diseñado para que sea en la avanzada del evangelio, para conquistar aquellos lugares que todavía no le conocen. Tenían cuidado, un sumo cuidado de aquel a quien les había predicado y de quien ellos habían escuchado que estaba haciendo la obra de Dios. La iglesia de Filipos era una iglesia perseguida, era una iglesia que asediaba la muerte siempre a cada uno de ellos, pero la iglesia de Filipos estaba consciente que ellos tenían algo más que hacer, tenían que cuidar a aquellos que habían salido a predicar el evangelio. Por eso en el versículo número 19 y el versículo número 20 que estamos leyendo de Filipenses 1, Pablo les agradece sus oraciones, y en Filipenses capítulo 1 dice la palabra: porque sé que vuestra oración y la administración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza, y será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que me pase no sé, pero estoy seguro de algo: la iglesia está orando por mí. Yo sé que la iglesia está pensando en aquellos que están predicando el evangelio. Yo sé que la iglesia está pensando en aquellos que necesitan escuchar de Cristo Jesús. Pablo les había descrito ya en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, diciéndoles: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Hablando de los misioneros, que nos sobrevino en Asia, pero fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar
la vida. Pablo entonces hablaba a la iglesia diciendo, yo sé, iglesia, que estás pasando en crisis, pero tengo algo que decirte, Filipos. Estoy agradecido con ustedes porque en medio de sus crisis ustedes todavía saben doblar rodillas, todavía saben clamar a Dios y todavía pueden pedir por aquellos que están expuestos, aquello que es necesario para cuidar de aquellos que predican la palabra. Ahora, mientras estamos nosotros sentados, hay varios de nuestros compañeros en el campo, hablando de misioneros, que están dando el todo en su vida, que están predicando el evangelio. Aquí en México, todos tuvimos miedo del COVID, pero yo puedo decirles que los misioneros en las etnias mexicanas nunca pararon. Entre los indígenas nunca se detuvieron. Ellos siguieron predicando el evangelio cuando no había ya nada. Si nosotros decimos que somos vulnerables y que la estructura del sector salud es muy débil para sostener lo que nosotros como sociedad necesitamos, solamente imagine cómo está pasando la situación entre las etnias, entre los indígenas. ¿Tendrán recursos médicos? ¿Tendrán recursos de medicamentos? Yo creo que está la situación también un poquito más difícil de lo que nosotros sentimos aquí. Pero allí están nuestros misioneros, allí están predicando y muchos de ellos han enfermado, muchos de ellos se han contagiado, pero han estado ahí en el campo y han dicho, yo quiero predicar el evangelio. Y no quiero decirlo porque no quiero que se oiga mal, pero quiero testificar que ustedes saben que una de las más grandes olas que hay ahorita en Asia está destruyendo muchas vidas y matando mucha gente. Pero nuestros misioneros todavía están presentes. En Nepal todavía está Jafet García predicando el evangelio y diciéndole a la gente que Cristo es la esperanza. Todavía está llegando a los lugares donde están contagiados y está orando por la gente y Dios está respaldando su ministerio. Pero la causa es algo, la iglesia sabe cuidar de aquellos que están en el campo. Pablo reconoce y les dice, no solamente han estado orando, no solamente han estado pidiendo, yo les reconozco algo. Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, cuando yo partí a Macedonia o de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Iglesia en crisis, nadie de las que estaban bien participó conmigo, pero la iglesia que estaba en crisis sabía de mis necesidades. Por eso solo vosotros participaron conmigo. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No quiero hablar de ofrendas aquí porque yo sé que ustedes han escuchado de ofrendas. Aquí estoy hablando de los que sabemos cuidar a aquellos a que nosotros amamos. Es decir, que la iglesia en crisis todavía puede hacer algo en medio de la nada, porque Dios siempre tiene viudas de Sarepta para que sus siervos puedan sentirse fortalecidos y seguir caminando para que el evangelio siga siendo predicado. La iglesia que se siente en crisis es la iglesia que tiene que recordar, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tal vez no tengo mucho, tal vez mis recursos se han acabado, pero yo estoy seguro de algo. Sé que Dios tiene algo para mí y yo amo a las misiones y amo a los misioneros, por lo cual quiero ayudarle. Al menos esa era la actitud de la iglesia de Filipos. Quiero ayudarle con mi oración, quiero ayudarle con mis recursos materiales y quiero llegarles hasta allá donde están ellos. Una muestra de que todavía estoy pensando en ellos. Por eso Pablo en el capítulo 4, versículo 10 y versículo 18 dice a la iglesia en crisis, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban ustedes solícitos, pero les faltaba oportunidad. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Es decir, una iglesia que sabe cuidar a sus misioneros, una iglesia que sabe cuidar a sus pastores, una iglesia que sabe cuidar a aquellos que predican el evangelio.
nunca tendrán de qué padecer porque Dios estará con ellos. Esa es promesa de Dios. No vengo a convencerlos de dar. Vengo a convencerlos que el corazón de la iglesia tiene que estar ligado de tal forma al corazón de Dios que pueda amar en medio de la crisis en la que estamos. Por algo siempre los pobres somos los más generosos. Por algo siempre los que no tenemos recibimos de la forma más sobrenatural la provisión de Dios, porque siempre cuidar de lo que Dios ama tiene repercusiones divinas y eternas. Y tercero, la tercera cualidad para lograrlo es participar en la misión de Dios. Los creyentes de Filipos estaban convencidos que ayudar a Pablo en la procuración de la extensión del reino de Dios era necesario. Y esto no era un pensamiento que los hiciera solamente llevar a pensar en la persona de Pablo, sino que pensaban ellos en lo que todavía era la gente que no conocía de Cristo Jesús. Aún en Tesalónica ustedes me enviaron porque sabían que necesitaban ellos del evangelio. Es decir, la iglesia tenía una visión amplia de lo que estaba pasando. Es lo que estaba pasando realmente en la iglesia en el momento de la venida del Espíritu Santo. La iglesia, cuando fue movida por el Espíritu Santo, su panorama se amplió y empezaron a pensar en lo que Dios estaba pensando. La acción de la iglesia empezó a ser distinta. Desde el mero principio estaban dispuestos a unirse a la misión, unirse a la visión misionera. Que fuese con recursos espirituales podría ser, que fuese con recursos morales podría ser, que fuese con recursos financieros podría ser, pero lo más importante es que la iglesia no debe olvidar que su misión principal en este mundo es predicar el evangelio, sea personalmente o sea a través de los misioneros. Estoy en crisis, es verdad, pero si yo lloro, ¿quién escuchará el evangelio? Más valdría decir nosotros, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, y entonces yo sé que Dios se levantará glorioso y hará cosas maravillosas en mi vida. Por eso Pablo les escribe en el capítulo 1, versículo 27 y 28 y les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Estás en crisis, solo compórtate como es digno del evangelio para que sea que vaya a veros o no, que esté ausente o que esté presente, oiga de vosotros o no, pero yo quiero oír que ustedes están firmes en el espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que por ellos ciertamente recordéis que es el inicio de perdición, pero para ustedes es vuestra salvación y esto es de Dios. Pablo les dijo, la razón de la prosperidad era el corazón de la iglesia. Veía su corazón y decía con toda honestidad, alabo a Dios por ustedes, Filipos. Porque ustedes me han mandado y ustedes me han cuidado. No es que busque dádivas, dijo él, sino que busco frutos que abunden en sus vidas. Es decir, para llegar a este punto, muchas veces solamente recordamos Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Pero tiene que haber condicionantes. Y la condicionante es estar ligado al corazón de Dios. La condicionante es cuidar aquello que Dios ama también. Aquellos que predican la palabra. Y la condicionante es estar metido en la predicación del evangelio en aquellos que todavía no le conocen.
No es que la provisión en las dimensiones de las riquezas de la gloria serían derramadas de cualquier forma y a cualquiera, sino que Dios está dispuesto a bendecir más allá de lo que comúnmente bendice a cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos unidos a los intereses de Dios. Y estar unidos a los intereses de Dios siempre tiene recompensas. Amar lo que Dios ama tiene recompensas y producirá una profunda relación entre el poder divino y mi vida necesitada. Y entonces desatará toda clase de bendiciones y entonces Dios demostrará que su amor es mucho más especial y abundante para con los que estamos nosotros siguiéndoles. Por eso es que Juan capítulo 14 versículo 21 dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y seré yo manifestado y mi Padre también me manifestaré a él. Verás la gloria mía cuando tú estés ligado a mi vida, cuando tú estés ligado a mi corazón, cuando empiecen tus intereses a ser los intereses que yo tengo. Iglesia que estás en crisis, iglesia que estás en necesidad, iglesia que estás pasando por situaciones difíciles, recuérdenlo, esta es la causa. Dios todavía está presente y todavía está vivo. Dios todavía está aquí y está entre nosotros. Y por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que el capítulo 4 apareciera como algo espontáneo para cualquiera, es que el capítulo 4 de Filipenses hablaba al corazón necesitado, hablaba al corazón que sabía que necesitaba también estar ligado al corazón de Dios, y les decía: ve mi gloria en la magnitud de mi poder, ve mi excelsitud, y te lo digo, si te ligas a mí, si cuidas de lo mío, si te proyectas hacia los que no conocen del evangelio, yo te aseguro algo: todo lo podrás en mí, porque yo tengo poder para hacer y deshacer. Yo creo de la nada el todo y produzco lo posible cuando parece imposible, porque todavía mi gloria está presente. Y la iglesia de Filipos lo entendió. Y entonces surge y prorrumpe y resuena nuevamente la voz de Pablo. Es por eso que les digo: no miréis las cosas de arriba solamente con una sensación de que todo lo conoces. No mires lo terrenal como creyendo que ese es el todo para tu vida. Tienes que mirar hacia el cielo y creer que Dios está contigo. Tres cualidades. Tenemos ahora muchos indígenas sin conocer de Cristo Jesús. Ustedes tienen tan cerca a los purépechas. Son gente suya. 22 municipios en Michoacán. 110,000. 44,000 son monolingües, solamente hablan purépecha, todavía no hablan el español. Y Dios los ama. Y tiene un plan hermoso para Esmirna, para predicarles el evangelio. Pero si no estoy ligado al corazón de Dios, qué difícil es ver la gloria de Dios. Si no cuido a los que van, qué difícil es ver la gloria de Dios. Si no me involucro en lo que Dios hace, qué difícil es ver la gloria de Dios. Dios se manifiesta a aquellos que le aman y manifiestan querer estar ligados a Él. Yo no sé la situación que esté pasando, pero recuerden algo: misiones es la experiencia más hermosa. No es un programa, no es una parte de la estructura de la iglesia. Misiones es la misma esencia del corazón de Dios, que ama al pecador como nos amó a nosotros mismos. Y la situación que estemos pasando es el resultado de lo que nosotros estamos viendo por las circunstancias que suceden alrededor. Pero en medio de todo, todavía existe un hombre en crisis que les dice a ustedes: yo conozco a un Dios que todo lo puede, y que Dios puede hacer algo en sus vidas y que puede glorificarse en sus vidas. Pero estas tres cualidades tienen que llegar a ustedes. Que los intereses de Dios sean mejores
que los que ustedes tienen por ustedes mismos. Que amen lo que Dios ama y que hagan la labor de la predicación del Evangelio. Son una iglesia tan hermosa ustedes. Tienen tantos talentos. Que yo sé que Dios quiere usarlos. Y quiere usarlos poderosamente. Pero eso que está pasando usted ahora, escúchelo bien. Por eso que está pasando usted ahora, o su familia, Dios todavía quiere manifestarse y demostrarle que creer en Dios es mucho más allá de lo que usted ha imaginado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es algún familiar que está pasando por eso? No solamente estoy hablando de COVID. Es algo que tal vez usted esté pensando en su corazón y que esté pensando que es difícil de lograr algo que resulte positivo después de tanto que se ha desgastado en ello. Dios puede hacerlo todavía. Si usted lo cree y si usted tiene algo en su vida esta mañana que necesita una intervención de Dios, pero quiere ligarse al corazón de Dios de verdad y quiere amar misiones como Dios lo ama y quiere que esta palabra que hemos hablado, que le dice que Dios suplirá todo lo que usted necesita conforme a sus riquezas y gloria. Si usted quiere que el poder de Dios sea desatado para que usted todo lo pueda hacer, de verdad todo lo pueda hacer. Si usted quiere que el gozo del Señor le inunde, entonces, ¿por qué no tomamos una decisión esta mañana y decimos, Señor, aquí estoy, tú conoces mi necesidad? Tú conoces lo que estoy pasando. Tú conoces que sé que es difícil. Tú conoces que sé que es imposible. Pero yo estoy creyendo en esta mañana en un Dios de lo imposible. Y quiero levantarme en esta mañana y decirte que estoy decidido a hacer tu voluntad. Que estoy decidido a hacer lo que tú me pides. Y que yo pueda ligarme como tú quieres que me ligue a tu corazón. Quisiera hacerlo esta mañana. Quisiera hacerlo. Si usted quiere hacerlo, ¿por qué no se pone en pie? Ahí donde está, póngase en pie. Ahí donde está, póngase en pie.